Cuando el 28 de enero de repente se bloqueó la aplicación Flightradar porque los aficionados y amantes de la Fórmula 1 y en especial de Fernando Alonso buscaron cómo iba ese vuelo mágico donde se transportaba el AMR 26, la escudería británica Aston Martin alucinó. Incluso el mundo entero quizás se sorprendió debido a la locura y a todo lo que llega a transmitir Fernando Alonso por este deporte. Ni siquiera se sabe si todavía va a ser un coche ganador, ni tan siquiera sabemos si va a conseguir Fernando la tan ansiada 33, pero lo que está claro es que este primer coche diseñado por Adrian Newey, este coche AMR 26, lo que transmite, para describirlo en una palabra, sería ilusión. Ilusión porque el mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1 está por primera vez al lado de Fernando Alonso. Ilusión por ver cómo este diseñador, cómo ha podido lograr en tan solo 10 meses construir un monoplaza que de momento es muy diferente al resto de las escuderías y que por supuesto es totalmente innovador y rompedor. En definitiva, yo creo que la Fórmula 1, que cada año atrae a más fans, este año va a experimentar un gran cambio debido sobre todo a que la FIA ha decidido darle un giro a este deporte que tanto necesitaba, gracias sobre todo a ese cambio de reglamentación que ha provocado que todas las escuderías hayan estado trabajando durante casi todo un año para construir un coche que incluso para los pilotos es totalmente nuevo, es totalmente impredecible y que por supuesto va a presentar muchos cambios y muchas evoluciones a lo largo de la temporada. Y hoy, en el canal de F1 en corto, vamos a tratar de analizar las sorprendentes declaraciones que acaba de realizar Adrian Newey en la entrevista que ha realizado para la página oficial de Aston Martin, donde la verdad es que nos ha dejado alguna serie de declaraciones que tenemos que analizar, que tenemos que mirar con mucho ojo, transmitiéndonos un mensaje claro y directo que lo vamos a analizar. Pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula 1, si confías en que Fernando Alonso va a ganar este año al menos la ansiada 33 y va a estar peleando por su tercer campeonato, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte, la segunda es dejar un buen like y compartir este vídeo con el mayor número de gente posible, y la tercera, pero no por ello menos importante, es que des tu opinión sobre las declaraciones que ha realizado hace escasos minutos Adrian Newey sobre el nuevo AMR 26, sobre el nuevo coche de Fernando Alonso. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Desde que se presentó el AMR 26, absolutamente toda la gente del paddock, todas las escuderías de la Fórmula 1 se han preguntado, ¿no?, qué ha tramado Adrian Newey y su equipo Aston Martin para realizar un coche tan sorprendente y tan innovador. El diseñador más destacado de la Fórmula 1 ha vuelto nuevamente a sorprender al gran circo del automovilismo, donde después de haber estado trabajando más de 10 meses con una carga y un estrés de trabajo impresionante, pues realmente ha construido una auténtica bestia. No sabemos si para bien o para mal, pero lo que sí que está claro es que Adrian Newey todavía no sabe si este coche será un coche ganador. Y es que esto puede soñar extraño, pero sobre todo cuando hablamos del ingeniero más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Pero eso es exactamente lo que ha dejado claro en esta entrevista que ha realizado con Aston Martin el bueno de Adrian. No hay que olvidar, ¿no?, que debemos poner primero en contexto cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado este AMR 26, ya que, como hemos dicho anteriormente, estamos ante uno de los cambios de reglamento más drásticos quizás en la historia de la Fórmula 1, donde hay nuevas normas aerodinámicas, nueva filosofía de motores y, por supuesto, algunos equipos empezando prácticamente desde cero, como es el caso, por ejemplo, de Cadillac o de Audi. Y en medio de todo eso, pues Aston Martin, como sabemos, decidió fichar a Adrian Newey, que es el principal cerebro, ¿no?, de los títulos que ha conquistado Williams, McLaren y Red Bull en la Fórmula 1.
Sin embargo, Newey era consciente de que este proyecto no tenía que empezar desde el día 1, sino que como otros equipos llevaban una gran ventaja en el túnel de viento, en las simulaciones y en el desarrollo conceptual del coche, Aston Martin al final ha tenido que trabajar a contrarreloj, y es por ello que quizás han tenido que tardar mucho más tiempo del esperado para construir a esta auténtica bestia. Cuando le han preguntado, ¿no?, por qué filosofía de diseño adoptar para este 2026, esto es lo que ha contestado el bueno de Adrian. Analizamos minuciosamente las regulaciones y lo que creemos que queremos lograr, desde la perspectiva del campo de flujo, para adaptarnos a ellas. A partir de ahí comenzamos a desarrollar una geometría que busca crear los campos de flujo que deseamos. Es un enfoque holístico, pero en verdad, con un conjunto de regulaciones completamente nuevas, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta. Incluso yo. Imaginaros lo importante de cómo es el cambio de reglamentación este año en la Fórmula 1, que incluso el mejor diseñador de la historia todavía no sabe si la filosofía, si la dirección de trabajo que han realizado es la adecuada o es la más correcta para este tipo de coches. Esto es lo que ha comentado también sobre ello. Ciertamente no estamos seguros de cuál es la mejor interpretación del reglamento y por lo tanto la mejor filosofía a seguir. Debido a nuestro apretado calendario, decidimos tomar una dirección específica y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si es la correcta o no, pero hay que elegir el camino y seguir adelante. En definitiva, esto al final lo que nos está indicando es que Adrian Newey ha decidido tomar una dirección de la que todavía no sabemos si es la más correcta, si va a ser la más efectiva, si su coche realmente va a ser el dominante en la Fórmula 1, que esperemos que sí, y por lo tanto yo creo que toda esa incertidumbre de la que hemos hablado en vídeos anteriores también la tiene el propio Adrian Newey debido a este cambio de reglamentación. Después le han preguntado a este diseñador, al mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1, si ha considerado o ha interpretado de forma agresiva las reglas, a lo que ha respondido lo siguiente: nunca considero ninguno de mis diseños como agresivo, simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva, incluye bastantes características que no se habían implementado antes. ¿Eso lo convierte en agresivo? Posiblemente, o posiblemente no. Yo creo que en esta respuesta Adrian Newey está claro que quiere ser conservador, no quiere decir a los cuatro vientos que es un coche totalmente innovador, totalmente increíble y diferente al del resto de la parrilla, totalmente agresivo, ya que eso yo creo que prefiere dejárselo al resto de las escuderías, que lógicamente han alucinado con esta primera presentación que realizó Aston Martin en los test de Barcelona, ya que por ejemplo George Russell se quedó bastante impactado cuando vio al Aston Martin, cuando vio la obra que había realizado Adrian Newey. Por lo tanto aquí lógicamente el diseñador pues lo que ha querido es contener un poco sus palabras, ser bastante comedido y decir pues única y exclusivamente que al final él lo que ha hecho ha sido ceñirse a las reglas, intentar quizás explotarlas lo máximo posible, como siempre busca con todos sus coches, pero que eso no implica que sea un coche agresivo ni nada por el estilo. También en esta entrevista no le han preguntado por qué o con qué zonas del coche estaba más satisfecho, y esto es lo que ha respondido. Esa es una pregunta que me hacen a menudo. Sinceramente no tengo una parte favorita del coche que diga, mira, esa parte mamá. Para mí, el diseño de un coche se trata del conjunto completo. No hay una sola pieza que marque la diferencia. Se trata de cómo se combinan todas esas piezas. Se trata de cómo interactúan entre sí para crear un coche que funcione en armonía con el conductor y ofrece un buen rendimiento aerodinámico, mecánico y dinámico. Aquí al final, como todos sabemos, la aerodinámica este año sí que va a tener un componente muy importante junto con el motor, que ese motor Honda que ojalá y deseamos funcione de la forma más correcta posible, de la forma más eficaz, tal y como Adrian Newey querían que diseñaran ese motor. Pero aquí yo creo que también el diseñador lo que busca o lo que refleja con estas declaraciones es que sobre todo quiere un coche
que sea brutal a nivel aerodinámico, ¿no? O sea, esa parte, yo creo, de todos los coches que ha desarrollado Adrian Newey siempre ha estado, ¿no? Esa aerodinámica que siempre ha sido superior al del resto de escuderías y todo parece indicar que este AMR 26 también lo va a ser. Después, el bueno de Adrian ha empezado a explicar un poco cómo es el diseño del coche, y esto es lo que ha respondido. Empieza con la distribución general del coche, dónde se distribuye el peso sobre la distancia entre ejes y dónde se distribuyen las masas principales. Luego se pasa a la suspensión delantera y trasera, ambas con un papel fundamental en la gestión del flujo de aire. El alerón delantero y la forma del morro son algo diferentes este año. A continuación se abordan los pontones y el tratamiento de la parte trasera, que sin duda es diferente a lo que hemos hecho antes. Ahora bien, no sabemos si otros encontrarán una solución similar a la nuestra, no lo sabremos hasta que veamos los coches de otros. Simplemente hemos intentado seguir lo que creemos que es la dirección correcta. Otros podrían haber seguido otras direcciones. Es parte de la emoción de las nuevas regulaciones, ver qué se les ocurre a todos. Está claro, ¿no? Que al final, como aquí ha desarrollado el bueno de Adrian, cada coche va a tener un diseño diferente, aunque lo que sí que está claro es que pese a que hay muchas escuderías que presentan unos coches bastante similares en cuanto al diseño, que no implica que sean todos iguales, Aston Martin ha sido un poco el que se ha salido de la regla, ha sido el más diferente a todos ellos, que es al final lo que buscaba sobre todo Adrian Newey con una suspensión trasera que la verdad va a dar mucho que hablar, sobre todo en estos de Bahrein y sobre todo en las primeras reuniones que va a mantener la FIA con las escuderías, ya que parece ser que va a haber alguna que se va a quejar sobre todo de esa suspensión trasera, no porque no sea replicable, sino porque debe estar bastante al límite de la reglamentación de la FIA. Continuando con la entrevista, la verdad es que aquí en esta parte Adrian Newey destaca quizás lo que le ha sorprendido, ¿no? De todo este cambio de reglamentación y sobre todo a la hora de poder diseñar este coche. Y esto es lo que ha declarado, ¿no? 2026 es probablemente la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que las regulaciones de la unidad de potencia y de chasis cambian al mismo tiempo. Se trata de un conjunto de reglas completamente nuevo, lo que supone un gran desafío para todos los equipos, pero quizás aún más para nosotros. El campus tecnológico sigue evolucionando. El túnel del viento no estuvo a pleno rendimiento hasta abril y yo me uní al equipo en marzo pasado, así que la verdad empezamos con retraso. Han sido 10 meses muy ajetreados y con plazos muy ajustados. La realidad es que no pudimos meter un modelo de coche de 2026 en el túnel del viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos nuestros rivales, habían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado. Eso nos dejó con una desventaja de unos 4 meses, lo que ha supuesto un ciclo de investigación y diseño muy reducido. El coche se terminó en el último minuto, por eso luchamos por llegar al shakedown de Barcelona. O sea, imaginaros la cantidad de estrés que ha tenido Aston Martin en el 2025 para llegar a estos test de Barcelona. Una escudería que ha empezado 3 meses más tarde que el resto, con Adrian Newey a la cabeza, que ya sabemos lo exigente y también, por supuesto, lo increíble que tiene que ser trabajar al lado del mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1. Y es por ello, ¿no?, que como han informado diferentes medios, la verdad es que el invierno en Aston Martin ha sido muy duro, con jornadas laborales de más de 60 horas, lo cual ha demostrado la gran implicación que tenía el equipo por sacar este coche en Barcelona, la gran implicación también, por supuesto, de Adrian Newey por crear un coche totalmente innovador, totalmente rompedor, y el resultado al final pues ha sido que llegaron justo a esos test de Montmeló, pero la verdad es que las sensaciones son bastante positivas, ya que por lo menos ha generado algo de preocupación en el resto de las escuderías este AMR 20. También le han preguntado, ¿no?, sobre si será el coche competitivo desde la primera carrera, desde Melbourne. Y aquí Adrian Newey la verdad es que nos ha dejado algo bastante sorprendente y de lo que se espera bastante en este 2026 para Fernando Alonso y Aston Martin. Esto es lo que ha dicho.
Hemos intentado construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo. Lo que queremos evitar es un coche que salga bastante optimizado dentro de su ventana, pero que carezca de mucho potencial de desarrollo. Hemos intentado hacer lo contrario, por eso nos hemos centrado en los fundamentos, esforzándonos en ellos, sabiendo que algunos de los componentes, como las alas, la carrocería, los elementos que se pueden cambiar durante la temporada, con suerte tendrán potencial de su desarrollo. ¿Será más fácil o más difícil con esta generación de coches? Pues según Adrian Newey, la generación anterior de coches con efecto suelo, de 2022 a 2025, se volvió bastante difícil de conducir. El Aston Martin, por desgracia, fue un ejemplo concreto de ello. Con esta nueva fórmula intentamos fabricar un coche del que Lance y Fernando puedan extraer constantemente un buen nivel de rendimiento. Esto a mí me parece totalmente increíble, ¿no? Como sobre todo Adrian Newey se ha preocupado quizás mucho en obtener el mejor coche para que el rendimiento de Fernando Alonso salga a florecer. O sea, yo creo que es la primera vez en muchos años, ¿no? Que un diseñador de un coche se preocupa tanto por que su piloto, porque su pupilo pueda tener un coche que le permita conducir, que le permita sacar su mejor rendimiento y por lo tanto demuestra la gran ambición que tiene también Adrian Newey para que Fernando Alonso consiga esa ansiada 33 y por supuesto luche por ese tercer campeonato del mundo. Después ha referido al túnel del viento y lo ha calificado como absolutamente de vanguardia. Diría que es probablemente el mejor túnel del viento del mundo para la Fórmula 1. Es muy sofisticado, construido íntegramente según nuestras especificaciones con la experiencia de CoreWave integrada. Está destinado a ser un punto de inflexión para nosotros. La aerodinámica es el mayor factor diferenciador del rendimiento en la Fórmula 1. Nuestra principal herramienta de investigación para ello es el túnel del viento. Es absolutamente invaluable y ahora estamos cosechando sus frutos. Finalmente ha dejado un titular que a mí la verdad es que me ha dejado bastante impactado y es la diferencia de coche que vamos a ver desde Montmeló, desde esos test de Montmeló hasta Melbourne, hasta la primera carrera de la Fórmula 1. Según Adrian Newey, dice que el AMR26 que compite en Melbourne será muy diferente al que se vio en el Shakedown de Barcelona. Y el AMR26 con el que terminamos la temporada en Abu Dhabi será muy diferente al que empezamos. Es muy importante mantener la mente abierta. ¿Qué es lo que nos ha querido dejar, o lo que nos ha querido decir, mejor dicho, Adrian Newey con ese último mensaje? ¿Creéis que va a conseguir que Fernando Alonso logre esa ansiada 33? ¿Que logre quizás pelear por ese mundial tan ansiado por parte de la afición española y todos los amantes de Fernando Alonso? Lo que está claro es que Newey no promete victorias inmediatas, no vende humo, no pide paciencia porque sí, sino lo que pide al final es algo mucho más razonable: tiempo, perspectiva y sobre todo mantener la mente abierta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te han parecido las declaraciones de Adrian Newey con respecto a este AMR26, un monoplaza totalmente innovador, impredecible también, rompedor y con el que Fernando Alonso estoy completamente seguro de que va a luchar por ganar la 33. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.